Que hemos estado en manos de irresponsables, lo sabemos. Que hemos estado en manos de sectarios, lo sabemos. Que hemos estado en manos de malos gestores, lo sabemos. Que hemos estado en manos de mala gente, también lo sabemos. Y si alguien hasta ahora tenía dudas, y ahora me estoy refiriendo al ámbito estrictamente económico, que ya he tenido tiempo en el programa anterior para hablar de política, tanto con, bueno, sobre todo con Asís, porque con Ángeles he tratado el tema específico de ese payaso político, de ese delincuente, de ese prófugo llamado Carlos Puigdemont. Ahora me estoy refiriendo al ámbito estrictamente económico. Dentro de unos minutos, Carmen Obregón nos va a desvelar. Os recomiendo que leáis su artículo en The Objective en este jueves 6 de junio, víspera ya del arranque oficial de la campaña electoral, cómo el Ministerio de Economía ha olvidado pedir los 10.000 millones que corresponderían al cuarto plazo de los fondos europeos. Dicen que cómo van a hacer eso en campaña. Joder, en campaña. Pues en precampaña, bien que han corrido con la adenda, por esa regla de 3. Estos tíos que están planteando, y llevo días, semanas insistiendo en ello, y no soy el único, aquí, en fin, nos ponemos las medallas que nos corresponden, no ni siquiera, porque si, en el fondo, analizar la actualidad no es difícil, es una cuestión de sentido común, que llevan días, semanas, planteando una precampaña que desde las 0 horas de hoy será ya, en la noche del jueves al viernes, será ya campaña electoral pura y dura, de perdedores, porque no están haciendo ni una sola propuesta en positivo, porque están justificando por qué van a perder, no están invirtiendo un solo minuto porque, como no han tenido nunca, y siguen sin tenerlo, un plan y un proyecto para España, mejor dicho, sí tienen uno, la destrucción de España, la destrucción, en este caso, vuelvo al terreno económico de las clases medias, pues digo, están tan ocupados en justificarse, sobre todo el figura de Plató en Plató, vaya revolcón, lo vuelvo a repetir, que hubo gente que le pareció blanda, me lo dicen en los comentarios de YouTube, oiga, si Ana Rosa le hizo una entrevista blanda, joder, pónganse ustedes delante del presidente del gobierno, y lo digo con el cariño y con el respeto a nuestros espectadores, que aquí hay mucho torero de salón, en esto y en otras cosas. A ver qué le hubieran preguntado ustedes, hombre. Ana Rosa le puso en su sitio, que es donde tiene que estar, y le dejó como lo que es, como un chulángano, como un tío que ya no tiene absolutamente un solo argumento, ni una sola idea en positivo, que no sea el insulto y la maldad que aportar a la sociedad española, y lo retrató como lo que es Pedro Sánchez, como un mal actor y un gran farsante. Bueno, pues son mala gente porque le están dejando el terreno de juego embarrado a Feijóo para los próximos 4 años. Llevo días preguntándole a José Ramón Riera, la semana pasada también lo hice, o hace unos días, con Enrique Martínez Cantero, a Daniel Lacalle, y ayer, antes de ayer ya, a Marcos de Quinto, si realmente va a tener margen Feijóo para poder cumplir su promesa electoral, su compromiso, probablemente su compromiso más importante, o uno de los más importantes, desde luego en el terreno económico el más importante, que es aliviar, pero de una forma brutal, bestial, la brutal, valga la redundancia, presión fiscal y esfuerzo fiscal a la que nos han sometido estos malos gestores, iba a decir, estos miserables políticos. Claro, hay una buena parte de las cuentas de la nación que no las conocen, porque esta gente se van a ir y no es que no vayan a dejar un euro en la caja, y no es la primera vez que ocurre, es que no le van a dejar a Feijóo ni un solo papel en la famosa caja fuerte esa de la Moncloa. Hay una anécdota de Calvo Sotelo que algún día os contaré, porque excedería el territorio de este editorial, invertiría varios minutos. No le van a dejar ni un solo papel, no les van a dejar perdonad porque un día más la alergia nos tiene, hoy le toca la garganta, no les van a dejar ni un solo papel, ni información, ni dinero, ni nada. Y el déficit oculto que van a tener que aflorar en las próximas semanas y en los próximos meses los nuevos ministros de Alberto Núñez Feijóo y los secretarios de Estado y todo su equipo económico va a ser tan brutal, que les va a dificultar notablemente el que pueda cumplir ese compromiso ineludible, esa auténtica y urgente necesidad que tienen las cuentas del Reino de España y que tenemos los españoles de que nos alivien la presión fiscal. ¿Para qué? Para poder volver a la senda del crecimiento y para volver, primero, a frenar la destrucción de puestos de trabajo y después a crearlos. Mariano Rajoy y Montoro no son un buen ejemplo. Montoro los tuvo que subir porque la situación era de caos mundial. Hay un buen ejemplo,
y ahora lo vamos a desmenuzar con Carmen Obregón, que es la llegada al poder de José María Aznar en la primavera-verano de 1996 y de Rodrigo Rato, al que tendré aquí sentado dentro de unos días para que nos lo cuente. Dejaron las cuentas públicas, el llorado, que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, Pedro Solbes, dejaron las cuentas públicas como un erial. No dejaron un maldito euro en la caja. Y Aznar y Rato y su equipo económico tuvieron que pedir un crédito al Banco de Santander, a don Emilio Botín, presidente en aquel entonces, el padre de la actual presidenta, de doña Ana Patricia Botín, le tuvieron que pedir un crédito para pagar las pensiones de aquel ejercicio. Esa es la España que dejó San Felipe González. Ese que mucho memo de la derecha ahora pues está blanqueando y está considerando que fue un gran hombre de Estado. Gran hombre de Estado. Joder. Con lo que robaron, iba a decir, mataron, no Felipe González, ¿no? Pero con lo que se robó y se mató, recuerdan ustedes aquella banda terrorista impulsada desde los aledaños del poder, con lo que se robó y lo que se mató en aquellos años. No le dejó un maldito euro en la caja a José María Aznar. Y sacó adelante las cuentas del Reino de España y sacó adelante España. A Feijóo le toca una labor no menos ciclópea que la que tuvo que acometer en 1996 José María Aznar. Arrancamos ya este Generación Euro del jueves 6 de julio de 2023 y saludamos a doña Milagros Marcos, que durante estos días de este periodo entre guerras, permítaseme la licencia que tenemos, pues como debemos de referirnos a ella, es como candidata del Partido Popular, número 1, por la lista del PP en Palencia, candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Muy buenas, doña Milagros, qué buen color tienes, cómo da el sol en nuestra tierra de campos, amiga. Efectivamente, es lo que tiene estar en la calle desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Que coge el sol. Está bien. Oye, te iba a decir, como los periodistas antes del nodo, alcance y contenido. Situación del campo español y luego, ayer tuviste la gentileza de pasarme el programa del Partido Popular, dentro del apartado del programa económico del Partido Popular, el programa o la parte del programa con medidas para el campo y para la ganadería, para el sector primario. Vamos a desgranar un poco eso, es decir, de dónde partimos, de dónde venimos y cuál es el modelo que defendéis, si, como todo parece indicar, tu grupo, el Grupo Popular, o el Partido Popular y el grupo parlamentario que surja de las urnas del 23J, que recordemos, no son para elegir presidente del gobierno, son para elegir 350 diputados y también los miembros de la Cámara Alta, digo, si llegáis a ser, como todo parece indicar, el grupo mayoritario de la Cámara y a tener, por tanto, responsabilidad de formar el nuevo gobierno. Bueno, pues lo primero es hacer el análisis efectivamente de la situación actual. Y solo hay un dato. Ayer estaban los tractores en la puerta del Ministerio otra vez. Llevan desde el año 19, ¿no? Sin salir de las calles, sin abandonar las manifestaciones. Y no lo hacen gratuitamente ni por deporte, lo hacen porque la situación es complicada, está muy comprometida. Lo vemos en los datos, ¿no? Hay una diferencia importante. Teniendo en cuenta además que efectivamente ha habido una situación compleja con el COVID, con la guerra de Ucrania, pero que de sobra se ha compensado económicamente, ¿no? Con el esfuerzo que ha hecho la Unión Europea, con esos 144.000 millones de euros, de los cuales a este sector le ha llegado poco más del 1%, cuando representa más del 12%, en torno al 12% de la economía, ¿no? Es lo que aporta todo el sistema alimentario en su conjunto. Tienen recortadas las ayudas de la PAC, en 5.000 millones de euros menos. Si tenemos en cuenta la inflación, tienen una pérdida de rentabilidad de 1.400 millones de euros más. Claro, todo esto hace que, unido con la sequía, además, la renta agraria haya caído. La renta agraria, para que todo el mundo lo entienda, es el dinero que le llega al bolsillo a los agricultores y ganaderos en nuestro país. Bueno, pues la renta agraria, que a pesar de la tremenda crisis que tuvo que soportar, se soportaron en los años de gobiernos del Partido Popular con el presidente Rajoy y sin dinero de la Unión Europea, la renta agraria, el dinero de los agricultores y ganaderos, creció un 28,3%. Bueno, pues en estos años de gobierno socialista ha caído un 11,5%. Insisto, a pesar de los 144.000 millones de euros que ha tenido el sector. ¿Por qué? Bueno, porque se han recortado las ayudas, porque se han incrementado los precios de las materias primas, porque se ha aumentado el precio de la energía sin ningún apoyo directo para eliminarlo, porque los apoyos que han llegado son totalmente insuficientes.
¿En qué ha derivado? Pues en la caída de rentas, pero además en que haya menos gente en el campo. Hay 90.000 personas ocupadas menos en el sector de las que había en su momento. Hay 163.000 contratos menos. Esto es efecto de la reforma laboral de la señora de Sumar, de la señora Yolanda Díaz. Y sobre todo, además, son jóvenes y son mujeres. Por lo tanto, la caída del empleo, el abandono de las explotaciones, la caída de las rentas se une a un aumento exponencial de las importaciones sobre las exportaciones, que siguen creciendo por el esfuerzo del sector, pero que de cómo se triplica la importación de productos de fuera que cuestan menos. Por lo tanto, la situación es complicada y las respuestas que da el Partido Popular están a la altura de lo que necesita el sector. Es un sector prioritario, es un sector estratégico de nuestra economía, 3 millones de puestos de trabajo y un 12% del PIB lo justifican, y el 84% del territorio nacional, que es territorio rural. Por lo tanto, las propuestas del Partido Popular parten como premisa inicial de dos cosas. La primera es recuperar el peso que nunca debió perder el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el que gestiona el sistema alimentario español, abrir las puertas y escuchar a la gente, que han debido tener muchas reuniones, pero el resultado ha sido poco, ¿no? Cuando vemos que siguen manifestándose y que los datos son los que son. Y, en segundo lugar, aprobar una norma en la que se establezcan aquellas ayudas que van a poder tener con carácter estable, con independencia de quién gobierne, es decir, dar seguridad, que dejen de estar al albur de las ideologías y de los criterios de cada momento. Una ley de apoyo al sistema alimentario español como sector estratégico de nuestra economía. Ese reconocimiento de sector estratégico no puede traducirse solo en palmaditas en la espalda y en decir que bien que producís alimentos. Tiene que ser una realidad, tiene que instrumentarse de modo que dé garantías al sector en base a la potenciación de los seguros agrarios, también cuando hay riesgos de fluctuaciones en los mercados, no solo inclemencias meteorológicas. Tenemos que tener ese reconocimiento y ese análisis del impacto que cualquier norma que se apruebe puede tener en el mundo rural. Por lo tanto, un análisis de impacto de ruralidad para todas aquellas normas que se aprueben en el gobierno, desde el Gobierno de la Nación. Yo creo que es muy importante. Y planes estratégicos para todos y cada uno de los sectores en los que se analice la situación, se vean el potencial, que es muchísimo, y buscamos las medidas más adecuadas para impulsarlo, para hacerlo rentable, para hacerlo competitivo, para hacerlo sostenible, con tiempo, con dinero y con la tecnología necesaria. No tenemos que ser los primeros en aquello que nos resta, no tenemos que avanzar al ritmo a la que la técnica nos lo permite, porque es lo que está pasando en este momento, ¿no? Está claro. Anoche me estuve estudiando esa parte, esas páginas del programa que me pasabas. Me llamaba la atención, bueno, ya lo acabas de explicar, por tanto ya me ahorro la pregunta, la implementación de pues los recursos que sean necesarios para devolver al campo ese carácter de sector estratégico. Ya lo has explicado muy bien. Más cosas que me llamaban anoche la atención. Cuando hablabais de la consecución de una auténtica vuelta a una agricultura familiar. Yo soy hijo, no, sobrino en este caso, sobrino y nieto de agricultores y ganaderos. Siempre que hablo contigo te lo digo y sé muy bien lo que significa esto. Y otra cosa también muy importante, la dignificación o una... Detesto la palabra por lo prostituida que la tiene la izquierda, ¿no? Pero en este caso es que es la adecuada, ¿no? La inclusión o una mejor inclusión de la mujer en el ámbito rural, en las explotaciones agrícolas, ganaderas, porque la mujer parece que siempre ha estado un poco postergada. Yo soy de pueblo y sé a lo que os referís y sé a lo que nos referimos, ¿no? Pero eso de la agricultura familiar me ha gustado. ¿Eso cómo lo vais a conseguir, Milagros? Bueno, lo que planteamos es realmente aprobar una ley de apoyo a la agricultura sostenible. Esa ley de apoyo a la agricultura sostenible debe partir de la base de mantener la estructura de propiedad en el territorio, de garantizar que todas aquellas familias que tengan explotaciones puedan avanzar también en esta necesaria adaptación a la sostenibilidad y que ten en cuenta que puedan ser rentables exactamente igual que las demás y competitivas igual que las demás. Ten en cuenta
que el hecho de que sea familiar no quiere decir que sea pequeñita, no quiere decir que no tenga capacidad de adaptación, no quiere decir que tenga que generar pérdidas, ¿no? Lo que se trata es de mantener la estructura y mantener la población activa en el territorio. Lo acompaña una ley de rejuvenecimiento, o sea, un documento, unas medidas que vayan a trabajar en el relevo generacional. Para que los jóvenes no, desgraciadamente, no huyan, claro, no huyan del campo. Efectivamente, entonces, de lo que se trata es de hacer un acompañamiento. Insisto, que el hecho de que sean explotaciones familiares no quiere decir que sean menos profesionales, no quiere decir que sean más pequeñas, no quiere decir que tengan que generar pérdidas y que no tengan que avanzar, como todas, hacia esa necesaria rentabilidad, competitividad y sostenibilidad económica y después ambiental, ¿no? Y además en este orden. Si no hay sostenibilidad económica, de lo demás no hablamos. Entonces, planteamos una ley, insisto, de agricultura sostenible, de apoyo a la agricultura sostenible, para que estas explotaciones puedan avanzar con apoyo, con tiempo, con tecnología, para efectivamente asegurar, ¿no?, que ese relevo generacional o facilitar que ese relevo generacional se pueda producir. Planteamos medidas muy interesantes vinculadas a la bioeconomía, a la investigación fundamental, a la imagen del propio sector, poner en positivo, ¿no?, ese sector como estratégico. Creo que es un programa ambicioso, sin ninguna duda. Desde el momento en que plantea diálogo y análisis para elaborar planes estratégicos para cada uno de los sectores, pues bueno, la tarea es ardua. Trabajar de forma planificada, de forma rigurosa, de forma segura, dando herramientas, ¿no?, al propio sector para avanzar en la necesaria seguridad que requiere y en la rentabilidad, porque yo siempre digo que nadie trabaja por amor al arte y lógicamente en este sector tampoco, ¿no? Tenemos un sector que trabaja con muchísima calidad, planteamos ese apoyo también, ¿no?, a las figuras de calidad, a las denominaciones de origen, a la marca España, a los productos de España y a la dieta mediterránea. No tiene sentido, ¿no?, que se planteen otros etiquetados, otras dietas que no sea nuestra dieta mediterránea, que ya tiene un reconocimiento fundamental. Planteamos la revisión del plan estratégico de la PAC, que es la primera vez en la historia que se ha aprobado sin el consenso de todo el sector. Planteamos que haya una revisión de los plazos de aplicación del Pacto Verde Europeo, más flexible y un calendario ajustado a la realidad productiva del país. Está bien avanzar en las medidas que reduzcan el impacto ambiental, pero siempre y cuando sea posible hacerlo sin reducir la producción de alimentos, sin menoscabar esa producción de alimentos que necesitamos todos. Por lo tanto, no es cuestión de ser negacionistas, ¿no?, sino de ser razonables y de hacer las cosas con medios, con tiempo y con tecnología suficiente para poderlas llevar a cabo, insisto, sin perjudicar al sector, sin perjudicar sus rentas y, sobre todo, sin perjudicar la producción de alimentos. Milagros Marcos, que me voy a alegrar mucho en 17 días la libertad, lo repito siempre, me voy a alegrar mucho de volver a verte dentro de unas semanas en el Congreso de los Diputados y sobre todo, por lo que a ti respecta, porque este es tu ámbito, el sector primario, de que todas estas medidas puedan ir siendo puestas en práctica en los próximos meses. Cuídate mucho y prepárate porque, bueno, la única diferencia entre la precampaña y la campaña, que arranca esta noche a las 0 horas, es que ya podéis pedir el voto abiertamente. Por lo demás, pues bueno, diferencia ninguna. No podemos pedir el voto, pero sí que podemos decir que si quieren que se apliquen estas medidas, solo hay una opción y es concentrar el voto. Todo lo que sea dispersar el voto es voto para el Partido Socialista y para mantener la situación que el sector primario y que este país tiene en este momento. Mañana ya, esta noche a partir de las 12, pediremos el voto con claridad. De momento, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido trabajar, escuchar, hacer propuestas y plantear las medidas que realmente puedan resolver los problemas graves que tiene el sector primario y el sistema alimentario en este país. En 17 días la libertad. Milagros Marcos, gracias amiga y paisana. Te envío un abrazo, cuídate y feliz campaña. Gracias, un beso a todos. Un besazo, Milagros Marcos. Doña Carmen Obregón, analista económica, periodista económica y además de las mejores, una de nuestras 5 o 6 mejores analistas económicas en The Objective,
¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de siempre cuando nuestros amigos buen día en recuperan general, este enlace. buen día ¿Qué en tal general. todo? Muy bien, muy bien. Igualmente para vosotros un saludo como siempre. Un gusto, Bueno, ya sabes, estar contigo. fantástico y muy agradecidos además que te estamos. Oye, hemos estado un rato charlando con mi amiga Milagros Marcos, que, bueno, Sí. durante estos días de periodo entre guerras, vuelvo a repetir, pues todos no son diputados, aunque hay una diputación permanente, son candidatos por sus respectivos partidos a volver a ser miembros del grupo parlamentario de sus formaciones respectivas, de su ámbito, digo, que es el sector primario, la agricultura y la ganadería, tan machacado, tan triturado y tan castigado por este Ejecutivo. Por ir a lo general contigo, Carmen, que te pasas, es de formación profesional y es lo que nos toca y es lo que nos gusta. 24 horas al día, 7 días a la semana, analizando la actualidad económica. Cerramos prácticamente semana con el programa, con las medidas de Alberto Núñez Feijóo calentitas, con el programa económico de Alberto Núñez Feijóo. Dame 2 o 3 pinceladas generales, porque por ahí, o sea, la pregunta ya no es tanto, Carmen, creo que a ti no te la he hecho, la he venido haciendo estos días, no es tanto qué es lo que va a hacer Feijóo, sino por dónde va a empezar, en materia económica en este caso, que es lo nuestro. ¿Tú por dónde crees que va a empezar? Hombre, lo más fácil que puede hacer nada más empezar es deflactar el IRPF. Yo creo que eso va a tener un impacto importante. Fíjate, estaba ahora mismo analizando un balance, un informe del Banco de España, donde se hace hincapié en cómo las familias, curiosamente, están empezando a ahorrar más, pero están empezando a ahorrar más porque tienen dificultades para poder acceder a los créditos bancarios y, por tanto, también tienen dificultades para financiar sus hogares. De manera que yo creo que una de las medidas inmediatas, y esto también le pasa a las empresas, y no a las pequeñas y medianas empresas, les pasa a las grandes empresas, a las pequeñas, a las medianas, a los autónomos, absolutamente a todo el mundo. Con lo cual, una medida rápida que suponga una inyección a la economía, evidentemente va a ser deflactar el IRPF, como ya se habían comprometido, yo creo que desde el mes de septiembre, ¿no? Cuando anuncian un gran paquete de medidas que vertebra Juan Bravo. Esa me parece fundamental. Y luego, pues, es que claro, luego hay cosas que se dicen en los programas y que después no sé si se van a desarrollar, pero es importante bajar impuestos. Claro. Es importante. Lo que pasa que, como ya hemos comentado, tú bien sabes, pues desconocen, en el caso de que ganen, siempre decimos esto, qué es lo que se van a encontrar una vez que hagan una auditoría. Pero es fundamental que desaparezcan impuestos. Ha quedado un poco ahí en una nebulosa qué es lo que va a pasar con las energéticas y con los impuestos, los nuevos impuestos a la banca. A mí no me ha quedado muy claro si finalmente van a desaparecer o van a hacer un estudio para ver si desaparecen o no desaparecen. Eso convendría, a mi modo de ver, que lo despejaran de aquí al final de la campaña. Está meridianamente claro. Te hago la misma pregunta porque me la pones en bandeja, que llevo haciendo también estos días a Daniel Lacalle, a José Ramón Riera, a Marcos de Quinto, te la hago a ti ahora. Claro, lo primero, no tienen toda la información, porque la información la tiene solamente quien gobierna. Cuando digo toda es toda. Y hay un déficit oculto brutal que él tendrá que aflorar, él y su equipo. Juan Bravo, la señora Fernández Currás o toda la gente absolutamente competente de la que se rodee, que ya los tiene a todos en la cabeza, ¿no? Pero, y esas auditorías de infarto fundamental de las que aquí nos ha hablado mucho, sobre todo Riera y Daniel, pero ¿va a tener margen para poder bajar impuestos? Esa es la gran pregunta, porque evidentemente todos los que voten Feijóo, todos los que voten Partido Popular son votantes liberales, claro, que lo que quieren es que minore esa brutal presión fiscal y esfuerzo fiscal, conceptos ambos diferentes. Os tengo prometido un día el traer aquí al para no contároslo yo, no tendría ningún valor, aunque podría hablaros de esto un buen rato, pero traeros a alguien que nos ajuste algunos conceptos fiscales básicos. Pero, digo, todos los que somos liberales, por tanto, y estamos en que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y en el libre manejo de los emprendedores, de los empresarios, sobre todo los pequeños y medianos que crean empleo. ¿Va a tener margen, Carmen, para hacerlo? ¿Tú crees? Cuando disponga de toda la información, que espero
creo que no les dio un infarto a más de uno. Bueno, Aznar entró en una etapa también muy difícil y tuvo margen. Lo que pasa es que se rodeó de una persona fundamental, ¿verdad? Pulso Barea, y metió los recortes de gastos improductivos donde había que meterlos y ejecutó con bajadas de impuestos. O sea que todo se puede hacer. Va a tener margen. Es una muy buena pregunta porque fíjate, precisamente de márgenes, pero de márgenes empresariales, esta semana, comienzo de semana, en el Ministerio de Economía se presentaba el primer observatorio de márgenes empresariales evidentemente de las empresas españolas. Un informe, el primer informe del primer trimestre que se ha hecho, del primer trimestre de 2023, en colaboración con la Agencia Tributaria y con el Banco de España. ¿Qué ocurre? Que claro, los márgenes empresariales no son los beneficios empresariales. Esto es muy importante explicarlo, porque lo que ahí se vendió prácticamente, a mi modo de ver, como instrumento propagandístico en plena pre-campaña que no venía a cuento un informe de ese tipo, y menos cuando las empresas no se han prestado a colaborar porque no les parece oportuno, pero el gobierno pues lo que vendió es que las empresas van como una moto, que es lo que le gusta decir al presidente del gobierno, como un tiro, y están estupendas. Pero claro, luego hay que meter en la ecuación el beneficio empresarial, que es cuando, una vez que ya vemos las ventas y tal, ¿no?, que han aumentado también por la inflación, y eso nos despista un poco, luego hay que quitarle lo que tú pagas de impuestos, y entonces veremos los beneficios. Quiero decir con esto, es que las empresas no están tan bien como dicen, y los ciudadanos, los hogares, tampoco están tan bien como se dice. Con lo cual, sí que es necesario rebajar impuestos. No sé qué tipo de impuestos. Se habla de bajar, por ejemplo, de unificar el IVA. Sería una buena idea, y de hecho es un argumento que se esbozó en su momento cuando el club de expertos fiscales que contrató ad hoc la ministra Montero, se habló de ese, y bueno, yo creo que es una buena iniciativa. El IVA igual ni tiene que ser tan bajo ni tiene que ser tan alto, hay un IVA único, el IVA grava menos que otras cosas, que otro tipo de impuestos que hace menos daño al bolsillo de los contribuyentes. Entonces, de alguna manera, alguna ilusión hay que aportar. Es verdad que yo cuando hace un par de meses entrevisté a Juan Bravo en The Objective y nos contó que lo que sí que podía prometer el Partido Popular es que no iba a subir ningún nuevo impuesto. Bueno, yo digo que faltaba más, que se subiera algún nuevo impuesto. Pero hay algunos que se pueden quitar. Fíjate, por ejemplo, el impuesto a los plásticos se está imponiendo en España cuando en el resto de países de la Unión Europea no se está haciendo. Es como el impuesto Google. Es un impuesto Google que a mí me contaba Montero una vez en un pasillo, que era un impuesto que se había sacado de la manga la Unión Europea para que en el momento que hubiera que hacer un pequeño ajuste y tal en las cuentas públicas, pues se metiera ese impuesto que realmente no valía para gran cosa. Entonces, yo creo que sí, que se puede hacer un esfuerzo y que hay cosas que se pueden quitar. Y sobre todo, es que hay que dar ese mensaje, ¿no?, a los inversores. Esto es fundamental. Claro. Carmen Obregón, quería yo hablar contigo hoy de las líneas básicas del programa de Feijóo y de esa absolutamente necesaria e imprescindible bajada impositiva, y me gusta la respuesta que me has dado, porque claro, Riera, hombre, quiero decir, todos los que han pasado por aquí esta semana, pues se han manifestado de forma positiva, pero claro, Riera, que tiene toda la contabilidad nacional en la cabeza, me decía, joder, van a sudar tinta, van a sudar sangre, ¿no? Y Daniel, claro, desde un punto de vista, digamos, más académico, me venía a decir lo mismo, que Daniel también es como yo, y como te estás manifestando tú, un firme convencido y absolutamente optimista en que esto sí o sí hay que hacerlo. Rajoy no es un buen ejemplo porque nos cogió, y Montoro, no porque fueran mejores o peores, porque nos cogió en un momento delicadísimo. Pero estos días, por cierto, ya os anuncio, estoy terminando de leer el libro de Rato, y en torno al día 26 al día 27 me lo traeré para charlar un rato con Rodrigo Rato, que tiene muchas cosas que decir. Aznar es un buen ejemplo porque efectivamente Solbes también nos dejó sin un duro en la caja, siempre sin un duro, que no un euro en aquella época, y siempre recuerdo que hubo que pedir un crédito a don Emilio Botín, el primer ejercicio, para pagar las pensiones. Está escrito en 50.000 libros y en miles de artículos, ¿no? Y lo consiguieron. Y yo creo que ese milagro económico, después del marasmo en el que nos va a dejar el socialcomunismo, se puede volver a producir. Esperemos, Carmen, que empieza esta noche la campaña, que Dios nos coja confesados, a ver si somos capaces de resistirlo.
Si me permites un segundo, no me quería olvidar de Por una cosa supuesto. importantísima. Breve. Se trata de los fondos europeos. Parece que es un mantra, ¿no? Y siempre repitiendo lo mismo. Sí. Yo precisamente hoy llevo un artículo sobre los fondos europeos y es que el gobierno no ha pedido todavía, no ha hecho la solicitud del cuarto desembolso de esos fondos, que son 10.000 millones de euros y que corresponden a los hitos y a los objetivos que España debería haber cumplido en el segundo semestre de 2022. Los tenía que haber pedido en el 30 de junio. El 30 de junio ha pasado y claro, si tú estudias bien esos objetivos y esos hitos, te darás cuenta que muchos de ellos no se han cumplido y que algunas leyes que se habían prometido, se habían comprometido con Bruselas, pues se han quedado en el cajón del Parlamento porque una vez que se disuelven las Cortes, pues no se han podido tramitar. Nos estamos jugando 10.000 millones de euros. Esto ya no son impuestos. Esto es importante para la economía, para unas reformas que pasen de lo básico, de una subvención o de un plan E, y eso, si gana el Partido Popular, lo tiene que gestionar y lo tiene que retomar. Luego, quiero decir que, aparte ya de la política fiscal, hay otros recursos y hay otras cosas que el gobierno que venga tiene que ser comprometido, tiene que tener liderazgo y lo tiene que hacer. Está meridianamente claro. Y eso, claro, el gobierno incumple el calendario de Bruselas, gracias Omar, y pone en riesgo 10.000 millones en fondos de la Unión Europea. En mi tierra, y no presupongo nada, tómenlo ustedes como un comentario general, en mi tierra esto se llama mala fe, por no decir otra cosa. Como ya se ven perdidos y están haciendo una campaña de perdedores, una campaña en la que no explican lo que van a hacer, sino que están justificando por qué van a perder las elecciones y por qué somos todos tan malos que no les guardamos agradecimiento eterno, pues ya, como dice un refrán castellano muy vulgar, para lo que les queda en el convento dentro. Y esto es mala fe, esto es embarrarle el terreno de juego a Feijóo y a su equipo, que son los que van a venir dentro ya de muy pocas semanas. Esto es lo que me parece a mí. Bueno, vamos a ver. La verdad es que es penoso porque el argumento que te da el ministerio, que yo he hablado con ellos, es que no pueden enviar estos fondos porque ¿cómo lo van a hacer en campaña o en pre-campaña? Oye, en pre-campaña en pre-campaña han pedido la adenda y entonces dicen, no, pero es que hay que ver cómo evoluciona la adenda, si la podemos negociar y entonces ya cuando veamos eso pedimos los fondos. Bueno, ya quiero decir, el eslogan ese de somos los primeros en la Unión Europea, los primeros que pedimos, los primeros a los que nos dan, y el argumento que tiene el presidente Pedro Sánchez de que Feijóo va a poner en peligro los fondos amenazando, ¿no? Metiendo miedo, pues eso ya se desmorona, porque no, señores, el gobierno no ha pedido los fondos, no los ha pedido, y eso es lo que ocurre. Está claro. Carmen Obregón, analista económica en The Objective, muchísimas gracias por tu presencia, como siempre, en Generación Euro. Te envío un abrazo, cuídate. Un abrazo. Beso. Hasta dentro de unos días. Un beso, Carmen. Gracias también a todos vosotros. Culminamos Generación Euro también de este jueves 6 de junio. Mañana más y mejor. Cuidaos y hasta mañana, que será viernes, y abrocharemos la semana. Mañana ya, primer día de campaña electoral.